Bueno, aquí estamos con Rafael Catay. Creo que estás un poco subidito de hombros aquí. Sí, porque... Te sientas relajado. Sí, así. Estás como muy así. Así. Ah, ok. Entonces, está bien ahí, tienes que... Sí. Así estaba más cómodo. Ok, muy bien. Está bien. Ahí está muchísimo mejor. Entonces... Bueno, Rafa, tú eres conocido, mejor conocido por tu trabajo en la gastronomía. Y sabemos que eres de Barinas. Nacido en Barinas, vivió mucho tiempo en Mérida, pero no entendemos bien de dónde viene ese vínculo con la Amazonía. Y si nos puedes contar un poquito ahí cómo te llegaste a involucrar con esta temática. Bueno, existe una organización que se llama la OTCA, Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica. Hace aproximadamente como unos 10 o 15 años, no recuerdo mucho la fecha, la OTCA se puso en contacto con la Universidad de los Andes y pidió que un grupo de investigadores estudiara la Amazonía venezolana, con el propósito de que fuera un capítulo de un libro mayor sobre la Amazonía de la cuenca amazónica, toda la cuenca, que son 9 países, 8 países y prácticamente 9 más otras regiones. Y la cuenca amazónica es muy particular porque incluye la cuenca del río Orinoco. Entonces la Amazonía tiene aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. Es muy grande, excesivamente grande. Para darte una idea, es como 7 veces o 7 veces y media la superficie de Venezuela, que Venezuela es un país relativamente grande. Entonces nosotros estuvimos allí durante un mes, puros profesores de la universidad de diferentes áreas, de geografía, economía, administración, salud, etcétera, contratados por esa organización. Y yo nunca en mi vida había ido a la Amazonía, ni tenía idea de lo que era la Amazonía. Y fuimos con muchísimo miedo a la Amazonía indígena, y no sabíamos lo que era la Amazonía. Ese fue mi primer encuentro con la Amazonía. Y de ahí salió un capítulo grande de un libro que salió publicado luego en el Ecuador. Y me enteré también de que la Amazonía tenía también una contraparte ecuatoriana, y nos llevaron a ver la Amazonía ecuatoriana, que es una Amazonía muy particular, la de Ecuador, porque las Amazonías son lugares recónditos, perdidos, como en Venezuela. La Amazonía ecuatoriana es completamente diferente. El país es relativamente pequeño, 283.560 kilómetros cuadrados, y tú te puedes desplazar en cualquier parte en un tiempo relativamente breve. Bueno, miramos la Amazonía y la Amazonía era como muy urbana, o sea, muy penetrada. Era una Amazonía llena de colonos, una Amazonía donde habían algunos indígenas, y esos indígenas ya tenían una relación con la actividad económica del turismo, ya eran asimilados, no era la idea que uno tiene del indígena amazónico. Entonces, yo recuerdo que ese fue mi primer encuentro con la Amazonía. La Amazonía lo olvidé, pasó mucho tiempo, hasta que, como en el año 2014, me vine a trabajar a Perú. Y en Perú, el trabajo que me dieron fue escribir un libro sobre la gastronomía amazónica. Y es bien interesante porque la Amazonía no existe en el Perú tampoco. El 50 y tanto % de la superficie del país completo, que es muy grande, el Perú, es Amazonía. Y sin embargo, la Amazonía es un lugar perdido, nadie la conoce. La Amazonía es objeto de burla, tienen sobrenombres, los indígenas. Los indígenas reciben el bullying cultural de la Amazonía, pero allí estaba un río mitológico. Digo mitológico porque es un río mitológico, para decir más o menos que ese río es el río más largo, más caudaloso y ancho del mundo. Es el río que tiene la mayor cantidad de agua dulce. La región amazónica tiene más o menos entre el 20 y el 23% de toda el agua dulce del planeta. La Amazonía es la más grande bosque de selva tropical del mundo. Entonces, bueno, ahí es donde yo estaba, desconocido. Empecé a trabajar sobre la Amazonía durante 4 meses en bibliotecas de Lima, y me di cuenta que yo estaba frente a un inmenso problema, que yo en cierta manera me sentí como un pirata que no sabía nada de un tema, que tenía que escribir un libro,
Y hablé con la universidad y le dije, mándame para la Amazonía. Yo iba a pasar 3 meses en la Amazonía y terminé pasando casi 9 meses en la Amazonía por propia voluntad y porque pedí. Y llegué a una ciudad que es la ciudad de Iquitos, que es la segunda ciudad, una de las ciudades amazónicas más importantes de toda la cuenca, aunque las grandes ciudades como, por ejemplo, Minas Gerais, son las Belén do Pará, Manao, son las grandes ciudades amazónicas. Estamos hablando de ciudades de millones de habitantes, cualquiera de ellas, brasileñas. Todo el mundo sabe que Brasil es un país inmenso y que tiene una inmensa población. Entonces, bueno, yo estuve en esa ciudad y me conseguí con una ciudad que, al revés de lo que yo pensaba, no tenía carro. Es una ciudad que no se podía llegar por vía terrestre, llegué por vía aérea. Y además es una ciudad bien interesante porque las construcciones son construcciones como portuguesas del siglo XIX y eran muy lujosas. Las casas, que ahora son hoteles, eran como mansiones, pero de una inmensa belleza. Todo lo que estaba allí era de manufactura portuguesa. Había una casa que se llamaba la Casa de Hierro, diseñada por Gustavo Eiffel, que es el constructor de la Torre Eiffel, y que la había comprado un tipo que tenía mucho dinero, que la compró, que tenía mucho dinero, y la compró y la trajo desarmada y la montó en Iquitos. Yo no sabía por qué esos señores tenían dinero. Después empecé a trabajar sobre la selva amazónica y me di cuenta que en la selva amazónica había un producto que se llamaba caucho, que en realidad no es sino una variedad de caucho, que era un caucho que se convirtió en una de las materias primas más importantes del mundo, porque eran finales del siglo XIX, principios del XX, y era el nacimiento de la industria automovilística, que necesitaba el caucho para muchas cosas, entre ellas el caucho para las llantas, y era el nacimiento de la bicicleta, motocicleta y sobre todo del auto. Era tan importante el caucho que a Henry Ford, se le ocurrió hacer una ciudad perdida, como una ciudad norteamericana con todos los servicios, perdida en medio de la selva peruana, entre Perú y Brasil. Y allí montó una ciudad norteamericana. Esa ciudad norteamericana nunca llegó a funcionar porque los sindicatos, porque este tipo no tenía idea de lo que eran las enfermedades. Bueno, eso se quedó derruido y la selva la cubrió de nuevo y se perdió ese esfuerzo. Pero si uno se mete en internet, uno pone Forlandia, va a ver casas hermosísimas, calles urbanizaciones con calles muy modernas, etc. Bueno, hay muchísimas ilusiones dentro de la Amazonía y había enorme riqueza. Una de las riquezas era el caucho. El caucho es una planta silvestre que era explotada por unos señores que se llaman los varones del caucho, que fueron dados a conocer mucho por algunas novelistas, entre ellos Mario Vargas Llosa, que escribió varios libros que se desarrollaban en la selva y donde se mencionaba a los caucheros, a los varones del caucho. Y yo estaba diciendo que yo me había enamorado de la Amazonía por varias razones. Una, que yo nunca no tenía ninguna idea de lo que era la Amazonía. La Amazonía era la Amazonía venezolana y la Amazonía de Brasil, pero para mí eran entidades abstractas. Hasta que por fin me fui a Iquitos a hacer ese libro y bueno, hablaba con los indígenas. Los fines de semana me iba desde el viernes en viaje con turistas que iban a conocer partes de la Amazonía. Fui muchas veces al río Amazonas, que queda relativamente cerca, desde la propia Iquitos. En la época de creciente se ve el Amazonas. No tenía idea de lo que era un río. Es decir, para darles a ustedes una idea de lo que era un río, es que cuando Francisco de Orellana, en el siglo XVI, descubrió el Amazonas, es decir, el primer europeo que vio el Amazonas, él no sabía que eso era un río, creía que era el mar. Porque el río tiene, en la época de creciente, puede llegar a tener casi 60 a 80 kilómetros de distancia entre una orilla y la otra. Y entonces uno tiene la idea de que uno ve la otra orilla, pero en realidad no está viendo la otra orilla. Lo que está viendo son islas o islotes dentro del río Amazonas.
Es un río demasiado caudaloso y como es muy caudaloso, él prácticamente no tiene muchos meandros. Los meandros son propios de los ríos de caudal lento, que tiene chance de dar la vuelta. El río no, es un río, una masa de agua, de agua tronadora. Nosotros esta conversación que tenemos ahorita no la podemos tener al lado del Amazonas. El lado del Amazonas es un estruendo. Y si ustedes van a ir a la desembocadura del Amazonas, al Océano Atlántico, ustedes tienen que taparse los oídos. Es un ruido que da miedo. Porococo se llama. Es un ruido que da miedo. Uno siente que es un estruendo, pero es el río de más caudal del mundo, que está entrando al mar de agua salada y todavía, por lo menos 80, 100 kilómetros hacia adentro todavía el agua, no es que sea exactamente dulce, pero ya no es salada, es un agua que va pasando de dulce a salada con tonos de salobre. O sea, eso es la fuerza de ese río. Bueno, ese es el río Amazonas, que es la columna vertebral del Amazonas.